Hola amigos, les voy a explicar el episodio 2 del capítulo 8 de Hechos. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver varios temas en el capítulo 8? Hoy les voy a hablar brevemente del segundo episodio, que es el tema de la persecución. Les voy a leer solamente una pequeña porción del inicio del capítulo 8, ¿vale? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiero un poco responder a una pregunta que me hicieron hace poco y que tiene que ver con este tema. ¿De dónde viene la persecución? ¿Y por qué hay persecución? Nosotros, los cristianos, siempre hemos creído y recordado que la persecución efectivamente venía en aquel entonces del Imperio Romano, principalmente en nuestra mente. Pero la realidad es que a lo largo de la historia del pueblo de Dios, no solo en la época del Nuevo Testamento, sino desde tiempos súper rucos, si nos remontamos a la época de Adán y Eva, Caín y Abel fue perseguido por la envidia de su hermano. Y si nos seguimos, podemos llegar a José, que también fue perseguido por la envidia de sus hermanos. Y si nos seguimos más adelante, Moisés fue perseguido porque sus hermanos no lo vieron como el libertador que él quería o pretendía o pensaba que era. Y si no seguimos, David fue perseguido por sus hermanos. Y si no seguimos, los profetas que fueron después de David, prácticamente todos fueron perseguidos por sus hermanos. Hubo persecución ciertamente de los pueblos que no eran pueblo de Dios, pero si atendemos analíticamente, vamos a darnos cuenta que en realidad la persecución siempre vino dentro del pueblo de Dios. No quiero gastarme mucho en resolver por qué es esto. Las razones, creo que si ustedes las reflexionan un poquito, son muy fáciles. Y la Escritura lo dice una y otra vez. A Jesús lo crucificaron, lo entregaron, lo traicionaron y lo envidiaron la gente de su propio pueblo, su familia, el pueblo de Dios. En nuestro caso, la persecución viene igualmente del pueblo de Dios. No somos la excepción. Y no somos la excepción desde hace 2000 años. En este pasaje ustedes están viendo que Saulo, que era parte del mismo pueblo de Dios, recuerden que en aquel tiempo la iglesia, en ese momento era la iglesia cristiana que se estaba formando con los apóstoles en Jerusalén era una secta más de las muchas sectas que había en Jerusalén en esa época. Ya les había dicho que estaban los saduceos, los jebuseos, los saduceos, los fariseos, los esenios, etc. Y había algunas otras, clases como las que estaban en el Sanedrín, en el templo, etc. Los cristianos eran una más de todas ellas, no eran ajenos al pueblo judío, eran parte del pueblo judío y entre ellos se decían hermanos. Como Pedro les dijo en los capítulos que leímos antes, hermanos, esto que veis y oís. Entonces, la persecución vino de ellos mismos. Saulo era una persona del mismo pueblo, pero en su corazón pensaba que estos cristianos del pueblo de Dios o que estos seguidores de Jesús del pueblo de Dios se habían vuelto locos o habían alucinado o habían fumado algo o no sabía quizás por qué. El caso es que eran una especie de blasfemos que había que corregir y erradicar. Y Saulo fue demasiado lejos en su celo. Él dice después de muchos años, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y también dice antes, porque de los pecadores que yo soy el primero, porque fui un blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia, del pueblo de Cristo. En ese momento que estamos leyendo no lo sabía. Lo que quiero que ustedes noten es que Pablo no era
un soldado de otro ejército, de otro país, era de la misma nación. Y no era la excepción, porque Jesús mismo padeció de parte de sus mismos hermanos, de su propia familia, del pueblo de Dios. Jesús les dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mentiras contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús lo sabía. A Jesús alguna vez les reprochó que mataron a Zacarías entre el altar y el templo, y así a todos. También dice pues Jesús en Juan, dice: y os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, hablando de su propio pueblo. Y eso es lo que hizo Saulo. En Lucas, este pasaje de Mateo, el anterior, dice: y desecharán vuestro nombre como malo. Ya saben qué tal las referencias que les doy son de Reina Valera, y que si tienen otra Biblia la deberían echar a la basura. Solo preferiría que leyeran esa, pero es bueno tener todas, ya lo saben. Y Pablo también, después de muchos años, cuando se convirtió y ya era apóstol del Evangelio, dice, cuando habla a los corintios, que había peligros de ríos, peligros de muchas cosas, dice peligros de los de mi nación, de nuestro propio pueblo. Pablo dice a los corintios: nos difaman y rogamos, y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Porque la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios causa un montón de cosas, aún dentro del pueblo de Dios. Y es normal, hasta cierto punto. Jesús, cuando estaba en la sinagoga, dice que tenía como el favor y la admiración de todas. En Lucas 5 o 6 cuenta esa historia, y entró a la sinagoga y todos estaban atentos viéndole y le admiraban. Sin embargo, cuando tocó leer un versículo o un pasaje, Jesús se levantó y leyó aquel pasaje de Isaías que profetizaba al Mesías, y les dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y entonces pasaron poco a poco, en unos cuantos momentos, de admirarlo y de ser reverentes y de ver que tenía, pasaron de eso a querer apedrearlo, y lo expulsaron de la sinagoga y lo llevaron a un despeñadero, pero no le pudieron hacer nada porque todavía no era su tiempo, y él pasó como en medio de ellos, sin nada, porque el Señor lo ayudó, sin nada de daño. Y después pasó con los mismos cristianos. Al siguiente que le pasó fue a Esteban. Lo apedrearon la gente de su propia iglesia, de su propia comunidad, de su propia fe. Y la respuesta a la pregunta que me hicieron es esa: ¿por qué viene la persecución? Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y separa las coyunturas del cuerpo. Y a veces quizá podamos pensar que del cuerpo de Cristo, ¿por qué no? Y es casi siempre como el Señor les decía: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La ignorancia acompañada de buenas intenciones es muy mala compañera, y no te das cuenta que es tu compañera hasta que te enfrentas con Cristo, como lo hizo Pablo poquito tiempo después de esto. Él creía que estaba haciendo lo correcto, él creía que estaba sirviendo a Dios tal como Jesús profetizó. Y hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Hay iglesias, todas las iglesias tienen algo hermoso. Nosotros todos, los que hoy formamos parte del cuerpo de Cristo universalmente, crecimos o nacimos o nos discipulamos o aprendimos, en parte por lo menos, a través de una iglesia. Las iglesias siguen siendo de bendición y siguen siendo usadas por Dios, pero también tienen cosas espantosas y horribles, porque la gente crece, porque empieza a haber facciones que no necesariamente son malas, simplemente son puntos de vista, y hay gente que aprovecha más. Pablo le decía a Timoteo que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Eso nos enseña que no todos tienen el mismo aprovechamiento, no todos desarrollan la misma inteligencia, no todos crecen igual, tal como nosotros cuando somos bebés. Hay unos que están mejor alimentados que otros y hay unos que crecen mejor físicamente y otros intelectualmente. Una persona sana en general crece bien de todo y en las iglesias el alimento generalmente no es muy sano. Entonces, las iglesias sin mala intención, pero con ignorancia, siguen siendo los verdugos de los mismos cristianos. Hoy en día se siguen acusando y eso pasa desde la Reforma, pasó con Lutero, con Calvino, se persiguieron unos a otros y hoy en día sigue sucediendo. Porque hay unos que creen que hay lenguas y dones y hay unos que creen que no hay lenguas y dones. Porque hay unos que creen que la alabanza debe ser de una manera y hay otros que creen que la alabanza es pecado si se hace de esa manera. Y si tú le agregas a la parte intelectual, doctrinal, la parte carnal de envidias, de celos, de contiendas, de ira, de enojos, de pasiones, entonces se hace una fórmula como dinamita y las cosas revientan. Hoy en día nosotros vivimos en un país que es, creo yo, hay muchos, pero es de los pocos países en el mundo donde hay una persecución religiosa oficial, institucional por parte de la Iglesia Católica y de los gobiernos locales asociados o hechos cómplices. Y la iglesia cristiana en México, la iglesia evangélica, sufre persecución y asesinatos y despojos y abusos de todo tipo y violaciones de derechos de todo tipo. Pero en la iglesia local, en el resto de las zonas donde no existe eso, la persecución es como en la Biblia. La persecución viene de la misma iglesia. Y seguramente a cada iglesia que crece va pasando por ciertas etapas que son un poco identificables, no son únicas y no son novedad, toman las mismas decisiones, pasan por los mismos procesos y cuando las iglesias son muy grandes, empieza a haber diferentes maestros, doctrinas, enseñanzas, nuevas revelaciones, nuevas cosas culturales en la sociedad, nuevas tecnologías. Así pasamos quizá de un tipo de música a otro tipo de música después de 1000 años y a otro después de 200 años. Y hoy en día hay gente que baila reggaetón en las iglesias. No quiero decir que esto esté bien o mal, podríamos juzgarlo, deberíamos juzgarlo de diferentes maneras, pero no es el punto es la persecución que sufrimos. El hecho es que somos bienaventurados por conocer, por aprender, por esforzarnos en la palabra de Dios y por predicar lo que nosotros creemos que es verdad. El Señor decía, al que cause divisiones una y otra vez, deséchalo. Al hereje, el hereje es el que causa divisiones. Porque hay formas o existen formas de hacer las cosas, pero aún así Pablo causó división y era el más perseguido, y Pedro también fue perseguido, y todos los cristianos en su tiempo fueron perseguidos por los mismos cristianos, que algunos se volvieron judaizantes, otros se volvieron gnósticos, otros se volvieron una bola de cosas raras, y otros se volvieron simplemente muy seculares y muy gentiles y ya no quisieron aceptar judíos porque les era una pesadilla. Así que el mensaje que les quiero dejar es que ojalá que padezcas persecución, ojalá que crezcas en la palabra y tengas un conocimiento sólido y puedas hacer como Pedro, que tengas la capacidad de dar razón de lo que haces, de lo que predicas, cada vez que te pregunten. Y que sepas además que no estás exento de que te persigan. Llega una edad en la vida de las iglesias que creo yo que se deberían formar iglesias y no crecer a los niveles que hoy en día crecen, porque hay más gente. Me voy a atrever a decir una cosa que no tengo las cifras, pero en mi experiencia creo que hay más gente que ha dejado las iglesias que la que ha llegado a las iglesias. Hoy, después de 40 o 30 años de avivamiento evangélico en México, creo que ya es más la gente que salió de una iglesia que la que hay. Hay iglesias de 7,000 personas, pero tienen 30,000 que han dejado la iglesia. El promedio de edad de un cristiano es de 5 años. No hay cristianos de 10, de 20, de 30, de 80. Ya lo dejaron porque las iglesias de algún modo los persiguieron, los desecharon, los aborrecieron. Y también por una bola de
razones que no tienen que ver con la persecución, pero hay mucha gente que con un buen corazón y con una buena disposición padecieron de alguna o de otra manera persecución de sus propios hermanos. Moraleja: cuando encuentras a alguien que sea diferente a ti, trata de no perseguirlo, de entenderlo, de hacerlo entender en amor, de hablar, de compartir la escritura, de enseñar, de revisar, de investigar, y seguramente vas a aprender o vas a salvar un alma. Pero trátalo de hacer. Yo me llevo bien con muchos tipos de pastores diferentes y tienen algunas corrientes que casi que me caen muy gordas, casi abomino o aborrezco, pero no a la persona. Los pastores son mis amigos, aunque les guste Cash Luna o Dante Gebel o esas cosas que a mí me parecen fatales, pero los respeto porque tienen una vida de lucha y de vivir en el Evangelio, y no tengo por qué perseguirlos. He aprendido que no tengo por qué perseguir a nadie en esas condiciones. Son mis hermanos y son mi pueblo, aunque estén muy desquiciados. Si me encuentro a Cash Luna, quizás sí a él sí lo atropelle con mi moto, pero no a otros. No lo atropellaría. Quizás solo le diera un susto y le pasara rozando. Lo que quiero decir con esto es que sí, hay unos que están muy lejos, en mi entender, de ser personas normales y lindas. El hecho es que, contestando a la pregunta que me hicieron, creo que la persecución es por eso, por el pueblo de Dios, por la carnalidad y por la ignorancia. Sí nos persigue el Imperio Romano, sí persiguió, y fue una persecución fatal y desgarradora cuando la leemos hoy, pero la persecución constante e igual de destructiva vino por parte de la iglesia siempre. Y hoy en día igual vivimos en una sociedad en donde la policía es raro que nos persiga por ser cristianos, o las autoridades, o la gente, o mis vecinos. Quizá mis vecinos no sea la persona más amada por mi vecindario, porque también la palabra causa eso, pero no me persiguen. Y algunos amigos y hermanos queridos que conozco sí los persiguen, y esa persecución viene, igual que en la Escritura, de parte de nuestros hermanos del pueblo de Dios. Increíble, ¿no?